Bienvenidos y bienvenidas todas a esta reunión que tenemos hoy, que es la sesión inaugural de la Maestría en Historia de la Universidad del Valle. Les recuerdo que la conferencia anterior fue la sesión de clausura, entonces se preguntarán ustedes por qué tan rápido clausura y ahora inauguración. Es porque hay una discordancia en los cronogramas en la Universidad del Valle debido a los antiguos paros y al COVID. Entonces, apenas acabamos de terminar el semestre hace unas semanas de maestría y hoy iniciamos el nuevo semestre de maestría. Entonces, esta sesión de la Cátedra Germán Colmenares es a la vez la segunda sesión de la Cátedra Germán Colmenares en el año 2022 y la sesión inaugural de la Maestría en Historia, que inicia precisamente el día de hoy. Tenemos hoy con nosotros a la doctora Lilian Padrón Reyes, amiga y compañera desde el año 2015, nos conocimos en Sevilla. Ella va a presentar su tesis doctoral, una parte de su tesis doctoral. La ponencia se llama San Luis de los Caneyes y San Pablo de Jiguaní, dos perspectivas en la fundación de pueblos de indios en Cuba, siglos XVI y XVII. Tengo aquí un pequeño resumen que escribió Lili sobre su ponencia. En la ponencia se abordará un acercamiento a la temática de la población indígena en Cuba y su evolución como grupo social durante los primeros siglos coloniales, siglos XVI y XVII, con especial interés en la fundación de los pueblos de indios y las consecuencias que dieron origen para una fundación tardía en el siglo XVIII. Para ellos, tomamos como punto de análisis dos comunidades que, aunque separadas espacialmente por varios siglos y establecidas bajo contextos y directrices diferentes, demostraron la pervivencia del indio cubano más allá del siglo XVI y su interesante adaptabilidad a la realidad colonial. Bueno, aquí podría decir, Lili, entonces, que estás mostrando que en la isla de Cuba sobrevivieron las poblaciones de naturales, pese a que la historiografía cubana no resalta esa presencia de los indígenas en la isla. Estamos hablando ya en los periodos posteriores a la conquista del siglo XVII y XVIII. Lilian Padrón Reyes es licenciada en Historia de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba. Se licenció en el año 2008 y es doctora en Historia y Arqueología Marítima de la Universidad de Cádiz desde el año 2017. Actualmente se desempeña como profesora en Historia de América en el Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de América y del Arte de la Universidad de Cádiz, en España. Bienvenida, Lili, a esta sesión de la Cátedra Germán Colmenares y la sesión inaugural de la Maestría en Historia, año 2022. Bueno, buenos días a todos y a todas y bueno, igualmente buenas tardes a los que están escuchando desde España o desde Europa. Y bueno, en primer lugar agradecer la invitación al profesor Carlos Murgueitio, que bueno, para mí es un amigo, también un compañero de largas horas de investigación en el Archivo General de India, como bien ha comentado allá por el año 2015 junto a la profesora de la sala, que también está conectada hoy acá. Entonces, para mí son mis colegas, pero más que mis colegas son mis amigos. Así que una invitación como esta hoy, para mí, reúne una serie de significación bastante importante. Bueno, como bien ha comentado el profesor Carlos, hoy mi ponencia, la ponencia que comentaré con ustedes esta mañana, tiene que ver con una parte precisamente de mi trabajo de tesis doctoral defendida ya por el año 2017, y precisamente es un poco desmentir o desmitificar con respecto a la presencia de indígenas en Cuba más allá del siglo XVI. Es un poco ahondar precisamente en esa historia olvidada, que ha quedado prácticamente invisibilizada por buena parte de la historiografía cubana,
Y que, bueno, la historiografía cubana, creo que como algunos conocerán, mayormente toma como modelo o como hándicap, yo diría, el tema del negro. Y sin embargo, la sociedad colonial cubana, mi trabajo precisamente lo que intenta es visibilizar a esos otros grupos minoritarios, como va a ser el caso de los indios, porque cabe decirlo, era un grupo minoritario, pero que también van a ser actores dentro de lo que va a ser precisamente la sociedad colonial. Me permito compartir presentación para un poco ir ya comentándole algunas cuestiones para iniciar mi ponencia. Bueno, como bien reza mi título, San Luis de los Caneyes y San Pablo de Jiguaní, precisamente para analizar la fundación de esos pueblos de indios en Cuba, voy a tomar como modelo dos fundaciones que vamos a ver que van a estar, dichas fundaciones van a estar espaciadas, una va a ser establecida en el siglo XVI y la última va a ser establecida en el siglo XVIII, y en torno a ellas me interesa sobre todo analizar toda la problemática y toda esa dinámica social, política, económica, militar que va a llevar aparejada precisamente la utilización y la propia fundación de estos indígenas en Cuba más allá del siglo XVI. Pero bueno, bien, yo creo que para hablar precisamente de indio, a mí siempre me gusta ir un poco de lo general a lo particular, y precisamente creo que no podemos hablar de Cuba sin hablar precisamente del Caribe que va a formar parte a su vez de ese gran espacio atlántico que se abrirá a través de los primeros viajes de descubrimiento y exploración al llamado Nuevo Mundo a finales del siglo XV, y que posteriormente abrirá un nuevo horizonte y un nuevo panorama hacia ese mundo moderno que comenzará a partir de ahí. Por supuesto, el Caribe va a ser esa base primigenia, y dentro de ese Caribe precisamente encontramos las Antillas Mayores, donde Cuba va a ser la mayor de ellas, y donde precisamente Cuba va a ser uno de esos centros primigenios, yo diría, de la conquista, colonización española en América. A partir de ahí, a la llegada hispana, especialmente ya a inicios del siglo XVI, ya estamos hablando de 1510, 1514, estas son las comunidades indígenas que encontrarán, comunidades tribales, también podemos llamarle, que encontrarán los españoles a su llegada a la isla. Son comunidades que a lo largo de la isla de Cuba, estamos hablando de cerca de 1000 kilómetros, 1000 y tantos kilómetros, estaban algunas de ellas en estadios distintos de desarrollo, especialmente a partir de los últimos estudios arqueológicos, incluso en los años 80 y 90, se hicieron estudios muy interesantes desde el punto de vista etnográfico. Se pudo constatar que la mayor densidad poblacional a la llegada hispana se encontraba precisamente en el suroriente de Cuba, donde precisamente vamos a ubicar geográficamente a las dos poblaciones que analizaremos en la mañana de hoy. En este caso, bueno, son poblaciones mayormente tribales, que estaban en un nivel ya de organización económica, utilizaban ya la agricultura, conocían la utilización del fuego, pero estaban en un estadio muy incipiente. Incluso para algunos historiadores, en los cacicazgos en Cuba hay que trabajarlos de una manera con mucho cuidado, porque incluso se dice que existen, pero ya mayormente en la parte más suroriental de Cuba, especialmente en la zona de Huanta, ¿no? A partir de ahí, bueno, estas son las poblaciones que a su vez formarán parte del sistema de encomienda, ese sistema de semiesclavitud que utilizará España en prácticamente toda Hispanoamérica durante la primera mitad del 16, hasta que en 1552, en 1542 se decreten las leyes nuevas, en este caso por el rey Carlos V, y a partir de ahí, bueno, para el caso cubano, estas leyes entrarán en vigor casi una década después, en 1552, y a partir de ahí se establezcan los diferentes pueblos de indios, mayormente en la parte occidental y en la parte oriental el pueblo de los Caneyes. Pero bien, para analizar precisamente todo esto y hablar precisamente de la contextualización del indio en Cuba, es interesante, y fue una de las grandes preguntas de mi investigación, porque mayormente incluso siendo aún un estudiante de grado en la Universidad de Oriente de Cuba, me di la tarea, porque siempre este tema me pareció interesante, y a su vez me pareció una especie de enigma, porque no se hablaba de los indios y sin embargo se hablaba de los negros, de los chinos, de los árabes, y se hablaba de todo tipo de diásporas y de presencias en Cuba, sin embargo de lo propio, de lo autóctono,
prácticamente ni se hablaba, y cuando se hablaba simplemente encontramos textos como el de precisamente uno de los grandes historiadores cubanos, el profesor Pérez de la Riva, que habla de desaparición de la población indígena cubana. Es decir, son ese grupo de historiadores y especialistas que contribuyeron precisamente a esa leyenda negra, que es bien cierto que buena parte de estos indígenas, de estas comunidades tribales que hemos hablado antes, van a perecer producto de enfermedades, de que no estaban precisamente, los indígenas no estaban preparados para precisamente esas largas horas de trabajo, tanto en los lavaderos de oro como las distintas actividades económicas que serán puestas a partir de su entrega en las distintas encomiendas. Sin embargo, va a haber una parte de esa población que va a mantenerse y que va un poco a ejercer presión sobre, yo diría, sobre el propio, incluso la propia dinámica de la propia colonización va a ayudar a ello. Y a partir de ahí, precisamente, mi pregunta, ¿la extinción del indio era una realidad o una leyenda negra? Tanto por las propias obras de los propios cronistas de India, la documentación que ahora hablaremos que he podido consultar tanto en archivos de España como en archivos incluso de Cuba. Y todo eso siempre fue una de mis grandes preguntas que, bueno, posteriormente ya al finalizar mi trabajo me pude llegar quizás a mis primeras conclusiones. A partir de ahí, bueno, todas las fuentes documentales que consulté para mi trabajo de tesis, archivos tan importantes como, por supuesto, yo diría la meca de los americanistas, que es el Archivo General de Indias en Sevilla, en fondos donde podemos encontrar informaciones como Audiencia de Santo Domingo, Escribanía de Cámara para los juicios de residencia de los distintos gobernadores, Estado, mapas y planos precisamente para la ubicación geográfica y sobre todo toda la serie de planos que utilizo en mi trabajo, Papeles de Cuba, que ya es un fondo concretamente del siglo XVIII, Indiferente General, etcétera. Igualmente, un archivo interesante va a ser el Archivo General de Simancas, precisamente porque una parte de mi tesis va a ser, que eso ya hablaremos en unos minutos, sobre cómo muchas de estas poblaciones indígenas, muchos de estos pueblos de indios van a ser utilizados desde el propio siglo XVI como parte de engrosar las llamadas milicias de vecinos que serán organizadas en el tema de la defensa. Y en este caso, en el Archivo de Simancas, por supuesto, un archivo que también fue de gran interés fue el propio Archivo Nacional de Cuba, que cabe decir que los fondos, sobre todo de Cuba, hay muy pocos fondos dedicados especialmente al siglo XVIII. Para el siglo XVIII solamente podemos consultar el fondo Correspondencia de los Capitanes Generales, que es un fondo que además está en un estado de conservación bastante delicado, el fondo Gobierno General o Gobierno Superior Civil o incluso el fondo de Realengo, donde hablaremos precisamente por qué este fondo me fue bastante interesante. Igualmente, otros archivos que también pude consultar, como es el caso del archivo de la Oficina del Historiador de La Habana, concretamente con las actas capitulares. ¿Por qué? Porque en La Habana va a ser establecido uno de esos primeros pueblos de indios, que es el pueblo de Nuestra Señora de Guanabacoa, en el propio siglo XVI, y del cual se conservan las propias actas capitulares, donde un poco pude revisar precisamente las dinámicas de las sesiones del Cabildo, cuando se hablaba concretamente con temas relacionados con el mando y con el tema ya social de los indígenas. Y por último, un archivo que me fue muy interesante además, sobre todo para contrastar determinadas informaciones ya de tipo social, y es el Archivo Arquidiocesano de Santiago de Cuba, concretamente los libros de bautismo y matrimonios pertenecientes a la parroquia de San Luis de los Caneyes, que además para mí fue toda una suerte fortuita, yo diría, de encontrar los propios libros de bautismo y matrimonio desde el año 1690 hasta 1800. Es decir, son a grosso modo yo diría los 5 archivos de centros donde pude consultar las fuentes documentales que sirvieron, yo diría, de marco teórico para armar todo mi discurso y toda la historia que intenté de en alguna manera contar en lo que fue mi trabajo de tesis, que fue un trabajo de tesis, yo diría, bastante amplio. Pero bien, a partir de todo esto, otra de las grandes preguntas de mi trabajo fue cómo definir a un indio o un natural, porque en el caso de Cuba
a partir de la segunda mitad del XVI, a los indios ya no se le va a denominar en la parte de la documentación oficial como indios, sino en muchos casos como natural o como indio natural, de acuerdo precisamente quizás los propios intereses de quien incluso se dedicaba a hacer dicho informe o emitía algún tipo de correspondencia, en este caso, cuando hablemos de la correspondencia entre el gobernador de Santiago de Cuba y el gobernador, en este caso, general de la isla. En este caso, yo aquí les pongo una pequeña reflexión sobre, al final, cuál, para mi entender, cómo sería definir un indio, porque además no va a ser el mismo indio que encontrábamos quizás en el siglo XVI, que precisamente van a ser parte de esos grupos que van a emerger producto de la abolición del régimen de encomiendas, y a partir de ahí van a conformar esos primeros pueblos de indios, que quizás el indio que se va a autodenominar o se va a autorreconocer como indio en el siglo XVI, incluso tardíamente a finales del siglo XVIII. Entonces, en este caso podemos decir que para el contexto colonial cubano, el indio o los indios, como categoría social, serán reconocidos precisamente aquellos descendientes de esos primeros habitantes a la llegada hispana a la isla, que en mayor o menor medida conservaban algunos rasgos, ya fuesen físicos o culturales. Al reconocerles precisamente bajo tal condición, es decir, como indios, se les determinarían y se les otorgarían una serie de distinciones y derechos y prohibiciones, que hablaremos también de ellos, que precisamente van a ir un poco en la medida de protegerlos y en cierta medida reconocerlos dentro del conjunto de la propia sociedad colonial cubana. Esto quizás lo veremos en unos ejemplos que ya les iré exponiendo. Bueno, a partir de ahí, a partir de 1552, cuando finalmente sean abolidas, sean puestas en vigor las leyes nuevas y sean abolidas las encomiendas en Cuba, especialmente vamos a encontrar dos principales pueblos de indios. Va a ser el caso de Nuestra Señora de Guanabacoa para el caso del occidente, además estamos hablando de La Habana, el principal puerto de Indias ya precisamente en la primera mitad del XVI, con lo cual no va a ser para nada una cosa fortuita. Y en la parte ya del suroriental de Cuba encontraremos el pueblo de San Luis de los Caneyes. Otro caso, es decir, en la segunda villa más importante de Cuba, y estamos hablando sobre todo, y eso es un elemento fundamental, estamos hablando de dos ciudades portuarias, estamos hablando de dos ciudades donde precisamente su puerto va a ser importante. En el caso de La Habana, quizás con mayor énfasis, porque La Habana va a jugar un papel especialmente desde esta primera etapa en lo que va a ser precisamente toda la propia carrera india. Sin embargo, el caso de Santiago de Cuba, amén de no ser un puerto oficial como La Habana, veremos también cómo los indígenas desde un primer momento también tendrán una participación muy importante y muy protagónica, yo diría, en lo que respecta al tema defensivo. Y bueno, es interesante porque, amén de estos dos principales pueblos que hemos hablado, sí, son los dos pueblos oficiales, por llamarlo de alguna manera, que encontraremos en el siglo XVI. Sin embargo, si observamos este pequeño esquema que les traigo son todas las poblaciones que van a ser reconocidas en Cuba a finales del siglo XVI. Y esto es un esquema confeccionado por mí a partir de cruzar determinadas fuentes, como pueden ser documentos del propio Archivo General de Indias, incluso el libro del profesor Levi Marrero, Cuba, Economía y Sociedad, donde a su vez está documentado también con documentación de archivo. Y encontramos sobre todo el caso, por supuesto, como los dos pueblos que van a ser reconocidos como pueblos de indios van a ser el caso de los Caneyes, como hemos hablado antes, que se reconoce con 20 indios, y el caso de Guanabacoa, con 60 indios casados. Además, es interesante, sobre todo, la condición que se les va a dar, es decir, condiciones de vecinos, es decir, de personas que vivían, que hacían su vida y que tenían precisamente toda su participación precisamente en dichas poblaciones. Sin embargo, y es interesante acá porque va a ser el preámbulo de lo que veremos quizás más adelante, el caso de la población de Bayamo, que es precisamente la población de la cual van a salir, o en buena parte van a contener parte de todos esos indígenas que en el 18 van a formar el pueblo tardío de Jiguaní, encontramos 80 indios casados. Sin embargo, Bayamo va a ser reconocido como pueblo español y no como pueblo de indios. Entonces, quizás ahí también habría que ver bajo qué condición o bajo qué dinámica utilizaría incluso el propio sistema colonial para el otorgamiento, sobre todo de pueblo de indios, esa condición de pueblo de indios o de pueblo español. Cuando si observamos en casi todos los pueblos españoles, encontramos indios. Es decir, va a ser
también uno de esas interrogantes que me tuve a cuenta cuando comencé mi trabajo de investigación. Igualmente, incluso encontramos también el caso, por ejemplo, como la Villa de Trinidad, donde solamente en la documentación se habla de 50 indios casados. Sin embargo, no va a ser reconocida como pueblo de indios. Solamente van a ser reconocidos en el siglo XVI como oficialmente los que hemos hablado antes, los caneyes y jiguaní. Es decir, los caneyes y Guanabacoa en el occidente, en las afueras de la villa de La Habana. Entonces también yo creo que desde mi punto de vista esto tiene una explicación. Tiene una explicación porque estamos hablando de la segunda mitad del XVI, donde la población cubana sobre todo no va a ser una población numerosa, donde el 16 precisamente va a marcar todo el tema del corso, el inicio del corso y la piratería, donde había mucho temor, donde precisamente todas estas villas que estaban de cara al mar hacían falta manos para la defensa, hombres para la defensa. Y precisamente buena parte de estos indígenas, una de sus principales misiones va a ser precisamente engrosar las milicias de vecinos, precisamente como forma también de contener los diferentes ataques enemigos que se van a sufrir, que van a ser de hecho numerosos, especialmente durante la segunda mitad del XVI, incluso ya buena parte del siglo XVII. Asimismo, es interesante qué sitio van a ocupar estos indios que van a formar parte de estos pueblos de indios. Bueno, si observamos, el sitio que van a ocupar en la pirámide social cubana es uno de los sitios más bajos, es decir, solamente superaban la condición de indios los propios esclavos negros. De ahí que, bueno, para muchos esclavos ligarse con los indios también va a ser interesante porque los indios siempre van a ser libres. Sin embargo, los negros no. Los negros van a tener que pujar por su libertad, comprar su libertad, obtenerlo por los diferentes mecanismos del propio sistema colonial. Sin embargo, los indios desde el fin de las encomiendas van a ser libres. Sin embargo, vemos cómo socialmente van a ocupar un escalón muy bajo, es decir, van a ser ese grupo marginal, van a estar siempre al borde de lo que va a ser precisamente la sociedad. Sí, era un grupo totalmente marginal, cabe señalarlo. Bueno, a partir de aquí, bueno, todas las cuestiones, vamos a analizar ahora todas las cuestiones que tienen que ver con el propio organigrama en el que van a ser utilizadas estas poblaciones, sobre todo, como hemos hablado antes, en la protección y la salvaguarda local de cada uno de los territorios donde van a estar esclavados, especialmente el caso de Nuestra Señora de Guanabacoa en La Habana, donde existen incluso las listas de milicias desde el año 1586, o incluso el caso del pueblo de los Caneyes en las cercanías de la villa de Santiago de Cuba, donde en un momento determinado, a inicios del siglo XVII, los propios indios se quejan al gobernador de que estaban hartos de hacer la vigilancia, especialmente cuando en la primera mitad del 17 en Santiago de Cuba, a diferencia de La Habana, que desde finales del 16 va a tener un sistema defensivo de primer nivel, con la construcción en este caso del Castillo del Morro. Para el caso de Santiago todavía no se va a cometer las labores de inicio de su sistema de fortificación, entonces existía como una especie de torre almenara donde los indígenas precisamente del Caney eran los que utilizaban para visibilizar cualquier tipo de embarcación enemiga que se aproximase en este caso a la bahía de Santiago. Y bueno, en un momento determinado los indios se quejan de que hacían este servicio en detrimento de sus familias. ¿Por qué? Porque decían, si nos ponemos a vigilar, pues no tenemos tiempo para labrar nuestras tierras, nuestros terrenos y para incluso atender a nuestras familias. Entonces, en ese sentido, el propio gobernador les dice que, bueno, se les dará algún tipo de pago, en este caso el pago que se les va a dar es un pago en especie, dándole algún tipo de alimentos, miel, casabe, que en este caso es una torta de origen también indígena, que va a ser utilizada también va a formar parte también de la dieta, de la propia dieta colonial. Y bueno, a grosso modo, ¿cuáles van a ser las prestaciones más importantes que van a dar estas poblaciones al conjunto en sí de las propias villas hispanas? En primer lugar, la participación en las milicias de vecinos, para sobre todo el tema de la vigilancia ante los peligros externos, el servicio de vigías en los puestos defensivos, las prestaciones como prácticos y correos. ¿Por qué? Porque conocían los caminos de la isla. Estamos hablando de una isla que en el siglo XVI va a estar prácticamente inhóspita. Entonces, se necesitaba un conocimiento de la geografía cubana para llevar determinadas comunicaciones, y en este caso los indígenas demostraban que eran bastante ágiles en este oficio. Y por último, en la construcción de puestos fortificados. Sí, he encontrado también información relativa a muchos de estos indígenas
van también a formar parte de los grupos que ayudarán a construir parte de estas fortificaciones, tanto para el caso de La Habana como incluso para el caso propiamente de Santiago de Cuba, cuando ya a partir de 1630 se edifique como tal el castillo del Morro en la Bahía de Santiago. Bueno, a partir de aquí, ¿cuáles van a ser los condicionamientos sociales en alguna medida que va a establecer la propia corona española para los pueblos de indios en Cuba? Es decir, ¿cuáles eran ese sistema básico que tenía esos elementos básicos que tenía que tener toda población para que fuese reconocido o para que estuviese a la usanza de lo que se determinaba en este caso por la corona hispana para la condición de pueblos de indios? En primer lugar, el establecimiento de la iglesia. Si la iglesia siempre, y con un cura al frente, como máxima figura precisamente de velar por los intereses hispanos y enseñarles en este caso a esos indígenas los rudimentos de la fe católica, con el interés precisamente de que abandonasen todas sus prácticas religiosas ancestrales, que además eran bastante perseguidas en este caso por la propia Inquisición y por todo lo que representaban todos esos elementos ya de tipo prehispánico. Y en segundo lugar, es muy interesante que todas estas poblaciones tendrán desde un primer momento una figura que, si bien es cierto que ha sido trabajada para el conjunto de la otrora América hispana, para el caso cubano no ha sido muy estudiado, y es el caso de la figura del protector de indios, o mal figura, yo diría, de protector de indios, porque de protector tendrá poco, y eso sus propias actuaciones lo irán poniendo sobre la mesa. Y bueno, en este sentido el caso cubano no va a ser para nada una excepción, al contrario, habrá muchísimos pleitos donde muchos de estos protectores, lejos de ayudar o proteger a los indígenas, lo que harán es ayudar precisamente a las élites coloniales de las que muchos de ellos formaban parte. En tercer lugar, todas estas poblaciones debían tener una serie de directrices, como pueden ser aguas, tierras, montes, entradas y salidas y terrenos, precisamente para las labranzas que se le daban a estas poblaciones. Sobre todo, todas van a tener una especie de terrenos comunales. Igualmente, en estas poblaciones se determinaba que no podían vivir españoles, ni negros, mulatos o mestizos. Es decir, a modo precisamente como una forma de control social, de evitar las mezclas raciales y que a su vez estos españoles o negros o mulatos o mestizos se aprovechasen de los derechos otorgados a los indígenas, como puede ser el tema de la propia protección que tenían, las tierras que se le daban en usufructo, etc. Y por último, y es también interesante, toda una serie de prohibiciones y estrictas leyes, bajo incluso penas bastante duras, sobre la tenencia de armas y especialmente con la venta de bebidas o incluso la existencia de tabernas en estas poblaciones. Eso estaba terminantemente prohibido. Existía además la idea de que los indígenas eran gente vaga, eran gente dadas a la bebida, al juego, al ocio. De ahí precisamente que se cumpliesen a cabalidad y se estableciese incluso bajo pena algunos de destierro o incluso de trabajo forzado, quienes incumpliesen algunas de estas estrictas leyes o las propias prohibiciones, como sobre todo la venta de vinos y el tema del juego. A partir de aquí es interesante, sobre todo porque a lo largo de los siglos XVI y XVII, va a ser un poco la dinámica de estas poblaciones. Sí, encontraremos la población de Guanabacoa en el occidente y en el oriente de Cuba, el caso de los caneyes, durante prácticamente todo el siglo XVII, van a formar parte de estos cuerpos de milicia que cada vez se irán engrosando mayormente de sus vecinos, y posteriormente todo lo que va a representar la propia participación y la visibilidad que van a ir teniendo estas poblaciones. Tanto así que a finales del siglo XVII, y por eso hace unos minutos hablaba concretamente del caso de Bayamo, que amén de no ser reconocido como un pueblo de indios, tenía una población bastante numerosa, sobre todo para el caso indígena, y en el caso de Bayamo se dice que a finales del siglo XVII había una enorme población indígena que estaba vagando precisamente por las inmediaciones de la villa. Bayamo va a ser una de esas poblaciones, aquí concretamente la encontramos, de esas poblaciones del suroriente de Cuba más importantes. Sin embargo, ahí va a surgir una figura quizás interesante, y es la perspectiva distinta. Sí, vemos la fundación del caso de los caneyes va a ser precisamente promovida por la propia corona a partir de ese fin del sistema de las encomiendas,
Sin embargo, el otrora pueblo de San Pablo de Jiguaní va a ser fundado a partir del interés personal, en este caso de un descendiente indígena llamado Miguel Rodríguez, que a partir del año 1690, incluso la propia documentación recoge que este hombre se autorreconoce como capitán de milicias, en este caso de la villa de San Salvador de Bayamo, hijo de un cacique. Y esto es un punto también interesante, un dato, porque en Cuba, como pasa yo creo que en buena parte de Hispanoamérica, los hijos de las élites indígenas prehispánicas van a ser absorbidas, en este caso, por el propio dominio colonial y se les va a dar estudios, yo diría, privilegiados con respecto al conjunto de estas poblaciones. Y en este caso, Miguel Rodríguez había sido educado por la Orden de los Jerónimos, una de las órdenes más importantes que llegaron a Cuba prácticamente con la propia colonización. Y este hombre, pues, cede como hijo de cacique, tiene una serie de tierras bajo su haber, y que sí que le habían dado las había heredado de su progenitor. Y a partir de ahí este hombre dice que, viendo la situación prácticamente de extrema miseria en la cual vivían sus semejantes, en este caso hablamos de los indígenas, pues dice, bueno, voy a ceder parte de mis territorios y vamos a fundar, y tiene la idea precisamente de fundar un pueblo de indios. Es el pueblo de indios que hablamos de San Pablo de Jiguaní, que finalmente la idea de Rodríguez cristaliza el 25 de enero de 1701, cuando consigue que finalmente la corona española dé el visto bueno al establecimiento, en este caso, del último pueblo de indios que se establece y que se reconoce oficialmente por la corona española. Y es interesante porque el pueblo de Jiguaní yo creo que marca un punto de inflexión, y marca precisamente porque si ya a partir de 1560 para muchos reconocidos gobernadores, obispos, personas importantes del ámbito colonial cubano, los indígenas estaban prácticamente exterminados, es decir, no existían, eran personas, mayormente se decía que quienes vivían en estos pueblos eran personas mestizas, eran gente dadas a la bebida, eran vagos que simplemente vivían ahí porque no podían vivir de otra manera. Y sin embargo, en el 1701, la corona aprueba precisamente la fundación y reconoce oficialmente al pueblo de Jiguaní. Y algo interesante es que este hombre, Miguel Rodríguez, va a tener como yo diría, como gran aliado suyo para el establecimiento del pueblo, va a tener a un cura que a su vez pertenecía a esta orden de los Jerónimos, quien va precisamente a promover y en cierto modo a legitimar la idea de Rodríguez en precisamente establecer un pueblo de indios. Ahora bien, esta es la versión que se reconoce en buena parte de la documentación. Lo que he podido investigar y a la conclusión que he podido sacar yo es que la idea esta tan idílica detrás tenía todo un plan. Sí, si bien es verdad que va a ser Rodríguez quien va a ceder sus territorios, va a intentar incluso que en prácticamente dos décadas después, estamos hablando de 1521, 1530, encontramos ya que están censados en el pueblo prácticamente más de 100 vecinos, es decir, que ya tenía una acogida bastante importante. Sin embargo, si observamos acá en el plano que tenemos en pantalla, vemos que el pueblo de Jiguaní tiene un punto estratégico. ¿Por qué? Porque está en el camino real que unía Santiago de Cuba, donde está a su vez el pueblo de Los Caneyes en las afueras de Santiago de Cuba, y el pueblo de Jiguaní estaba enclavado en una zona que se dice, una zona, además, el caso de Bayamo, si bien es verdad que Bayamo es una villa interior, Bayamo va a tener un puerto donde van a salir buena parte del contrabando que se va a hacer sobre todo en el suroriente de Cuba, y es el puerto de Manzanillo. Pero claro, ese contrabando, para llegar en este caso al puerto de Manzanillo, tenía que recorrer toda una serie de terrenos. Y sobre todo, el caso de una fundación de un pueblo iba a ser que en esos territorios donde antes no había nada, que era una tierra prácticamente de maleantes, de bandidos, ya hubiese una población. Y eso, sin lugar a dudas, ayudaría precisamente a la corona a un poco a controlar. Entonces, mi idea es que una de las cosas que también ayuda a la fundación de este pueblo es precisamente el interés de la propia corona por fundar un pueblo en una zona donde no había nada.
y donde le era interesante precisamente intentar controlar en alguna medida, sobre todo en ese punto estratégico donde va a estar establecido concretamente el pueblo de San Pablo de Higuaní. Otro interés que va a tener, pues tenía más brazos armados, y eso lo veremos claramente cuando en 1730 ya en Higuaní, una de las primeras cuestiones que tiene y que declara la propia corona, sus propios gobernadores, va a ser el establecimiento de una milicia que incluso en el año 1739, cuando los ingleses intenten entrar o intenten atacar el puerto de Santiago de Cuba y todo se ha frustrado y precisamente tengan que entrar por Guantánamo. Es decir, los ingleses antes de entrar y de ocupar La Habana en el 63 lo intentaron por la parte del suroriente de Cuba, se establezcan precisamente en Guantánamo, y parte de la ofensiva y de la vanguardia en sí que va a intentar y que de hecho consigue que el intento inglés sea totalmente, que los ingleses sean echados, va a ser precisamente las milicias de indígenas de San Luis de los Caneyes y de San Pablo de Higuaní. Sí, va a ser la carne de cañón que se utilizará en este caso para contener el avance inglés. Entonces ahí vemos que muchas veces las historias hay que intentar también meterse, sí, la documentación de archivo muchas veces hay que contrastarla, y precisamente la visión esta tan idílica de la fundación del pueblo en el 18, el último pueblo, los indígenas pobrecitos estaban por los pueblos, eran unos miserables, sí, vale, pero la corona también se va a beneficiar de la fundación de este pueblo. ¿Por qué? Porque va a tener en este caso a brazos armados que precisamente van también a defender los intereses en este caso y especialmente la integridad territorial de la monarquía hispana, sobre todo en el propio siglo XVIII, cuando va a ser un siglo tan importante, porque el XVI y el XVII estamos hablando sobre especialmente la amenaza va a ser del exterior, corsarios y de piratas. En el XVIII no, en el XVIII hablaremos de amenazas que van a ser verdaderas armadas, y ahí va a estar el gran enemigo en este caso de la monarquía hispana, que va a ser especialmente la Armada Británica, cuando en el propio siglo 39 va a venir uno de los grandes almirantes, que va a ser el almirante Edward Vernon, que va a intentar, en este caso, por el oriente, no lo consiguen, y finalmente en el 63 lo consiguen, sin embargo, por el gran puerto de La Habana. A partir de ahí, vemos lo que he comentado antes, es decir, cómo desde el propio siglo, a finales ya del XVIII, incluso después de todo el sistema de reestructuración que va a llevar adelante la monarquía de los Borbones, en el caso vemos las milicias ya, que van a ser milicias disciplinadas a partir de toda esa reestructuración militar, económica, política que va a llevar adelante la monarquía de los Borbones. Vamos a encontrar los distintos cuerpos de milicia. En el caso de Higuaní encontraremos dos. El caso de una primera compañía de naturales y una segunda compañía de naturales con más de 200 brazos, es decir, sobre hombres que van a formar parte y van a estar atentos a todo el sistema y van a reforzar todo este sistema defensivo. Igualmente, el caso de los Caneyes, pero bueno, el caso de los Caneyes es una milicia que había existido desde el propio siglo XVI, con lo cual no es para nada una sorpresa que a finales del XVIII también formase parte de este sistema de reestructuración que va a hacer la propia monarquía borbona. Sin embargo, a su vez, y es interesante porque el caso de los informes para la confección de estas nuevas milicias es interesante por toda la información que se hace de cada uno de quienes conformaban la milicia, el oficio que tenían, la edad que tenían, la apariencia, la capacidad. La capacidad, por supuesto, siempre van a poner que la capacidad es poca, porque los indígenas van a ser siempre reconocidos como personas. De hecho, de ahí la idea de que necesitaban un protector, porque es la idea del indio como menor de edad, el indio como persona miserable. Entonces, ese imaginario va a estar, yo diría, aparejado precisamente con lo que va a suceder, yo diría, en Cuba y en buena parte de Hispanoamérica, porque he leído quizás otros trabajos para otros contextos, como puede ser el caso de México, incluso el caso de Cartagena de Indias o el caso de Perú, y pasa prácticamente lo mismo. Es decir, en ese sentido, lo que pasa en Cuba no es para nada ajeno a lo que estaba pasando en otras partes de América. Y en este sentido, el informe de las milicias, amén de ser un informe para un uso militar, también puede ser interpretado desde un punto de vista social. Es decir, ¿quiénes van a ser estos hombres? Estamos hablando de hombres, es decir, no mayormente van a ser el grueso de quienes conformarán estas milicias, pero sobre todo toda la descripción tan pormenorizada que se hará de ellos y, por supuesto,
la edad que tenían muchos de ellos era una edad, muchos muy jóvenes, prácticamente a partir de los 11 años ya se les alistaba y iban a formar parte de estas milicias. Incluso se decía que los casados no, y sin embargo también vemos que cuando haría falta también, en este caso los casados iban a formar parte de todo este grupo. Asimismo, vemos cómo todo esto lo podemos contrastar con precisamente cuando hablamos de que a finales del 16 ya no hay indios, y es interesante porque encontramos quizás padrones de población donde vemos que en el año 1778 los padrones de San Luis de los Canelles y del pueblo de San Pablo de Jiguaní encontramos cifras de indios. Ojo, y esto es un dato interesante porque estos padrones los pude encontrar en el Fondo Miscelánea de Expedientes en Cuba, en el Archivo Nacional de Cuba. Este mismo padrón lo encontramos y lo consultamos, por ejemplo, en el Archivo General de Indias, que a su vez se encuentra también en el Fondo de Miscelánea, y sin embargo no hay nada. Es decir, ya no son indios, son blancos. Y es un hecho que también sucede de que muchos de estos indios van a engrosar las cifras de blanco, es decir, ese blanqueamiento, la propia idea del indio, incluso cuando se hace el proyecto para las propias milicias disciplinadas de estos pueblos, llega un momento que se dice, ¿esta gente dónde los metemos? ¿Dentro de qué cifras? Porque no son blancos, no son mestizos, no son negros, finalmente los incluyen dentro de las cifras de blanco, de ahí que este padrón en Indias sean blancos. Sin embargo, en Cuba, el padrón que quizás se haya manejado de manera interna en la colonia va a ser un padrón que va así a estar pormenorizado, y sobre todo es interesante las cifras de indios, que si observamos son mayormente el grueso de estas poblaciones, en los cuales prácticamente negros o mestizos encontraremos muy poco. Especialmente, por ejemplo, el caso de los Canelles o el caso de Jiguaní, que sí es verdad que va a tener quizás cifras de una cifra, yo diría, determinada de parto, que va a tener en torno a 39, sin embargo el caso de los Canelles no. Y es interesante porque eso también va a ser a finales del 18 uno de los grandes debates, es decir, cómo el indio va a ir cambiando, y de ahí la pregunta que hacía al principio de sobre todo el propio concepto de indio va a ir variando, es decir, ya no vamos a llamar al indio que era descendiente desde el punto de vista biológico o que mantenía algunos rasgos, sino va a ser también un concepto de tipo cultural, es decir, que se van a ellos mismos a autorreconocer como indios, y además va a haber quizás historias dentro de estos pueblos, dentro de lo que va a ser el propio organigrama social de estos pueblos. De muchos de estos indígenas siempre se tiene la idea de que eran personas muy pobres, que no tenían para nada ningún tipo de propiedades, y para nada en los propios padrones podemos encontrar indios que tenían negros a su cargo, a su haber, es decir, que tenían esclavos a su haber, que tenían propiedades, incluso algunos llegan a ocupar importantes cargos dentro de las propias milicias, llegan a ser alcaldes, sargentos, etcétera, incluso con un capital bastante determinante para la época. Y eso también nos da la medida principalmente de desmitificar toda la idea esta del indio como pobrecito, porque además los indígenas van a saber utilizar muy bien los propios rudimentos que le eran dados por las propias autoridades coloniales, y yo diría que van a ser en ese sentido, van a negociar con su propia permanencia dentro del conjunto de la sociedad. Y precisamente la fundación tardía de este pueblo de indios creo que es precisamente un ejemplo importante de cómo saben negociar su papel dentro de la propia sociedad colonial, de los cuales ellos conocían, y yo creo que eran totalmente conscientes de que eran una minoría, y precisamente por ser una minoría, eran una minoría, pero una minoría que estaba de acuerdo o que jugaba de acuerdo a los propios intereses de la monarquía, y precisamente su participación en este sentido en la defensa yo creo que va a ser muy importante, incluso determinante. Y bueno, a modo, yo diría, de reflexión final, son 4 reflexiones que yo creo que son importantes apuntar. En primer lugar, que el indígena o indio no representará para nada un ente pasivo en la propia sociedad colonial. Por el contrario, sabrá conducir sus destinos, y sus acciones irán encaminadas en negociar su propia permanencia utilizando los mecanismos oficiales que le eran provistos, a partir
del establecimiento de estos pueblos de indios en la cercanía, especialmente de las principales urbes como La Habana o Santiago de Cuba, el propio pueblo de Jiguaní en las villas de Bayamo, bajo la denominación de indios, serán reconocidos aquellos descendientes que en mayor o menor medida conservaban estos rasgos, como ya hemos hablado anteriormente. A partir de aquí, la vinculación contractual de estos indígenas al espacio colonial determinará en buena parte su relación y desempeños tanto en las diferentes labores económicas y defensivas. En este sentido, cabe señalar sus desempeños en la construcción de puestos fortificados, la vigilancia de costas y su incorporación igualmente las milicias, lo que les valdría a su vez en el mantenimiento de los privilegios, como el propio mantenimiento de los pueblos de indios, o incluso el caso de eximirse de pagar tributos, o incluso de mantener las parroquias de sus comunidades socorridas por las propias arcas reales como estímulo de tan fieles servicios, sobre todo durante los siglos XVI y XVII. A partir precisamente, y ahí un poco damos cierre al título de nuestra conferencia, de ambas fundaciones, en este caso el pueblo de San Luis de los Caneyes y San Pablo de Jiguaní, encontramos dos procesos interesantes de pueblos de indios, sí, de establecimiento o fundación de pueblos de indios, con perspectivas y orígenes muy bien marcadas y a su vez similares, que ponen de manifiesto la diversidad de la sociedad colonial cubana de sus primeros siglos y toman y precisamente refleja toda esa compleja interrelación de cara a los principales actores sociales que vamos a encontrar en la sociedad colonial de la época, como pueden ser la interacción entre blancos, indios, negros, mestizos, etc. Es decir, es una sociedad diversa, una sociedad dinámica. Y bueno, a partir de ahí yo creo que cabe señalar que si bien es verdad que los indios han sido por buena parte de la historiografía cubana los grandes olvidados, los grandes invisibilizados, me parece muy interesante y sobre todo muy gratificante que en las últimas décadas, yo diría, han salido toda una serie de bibliografías, se han publicado una serie de libros, como lo podemos observar acá. Yo traigo estos 8 ejemplos porque me parecen quizás de los más interesantes que se han publicado, que precisamente intentan en alguna medida recobrar la idea del indio en Cuba y en alguna medida en ir adentrándose en lo que va a ser precisamente la presencia indígena en Cuba más allá del siglo XVI, desde diferentes visiones, de la visión de la historia, desde la visión de la propia arqueología histórica, que también se ha hecho sobre todo en las principales ciudades con un pasado colonial, incluso de la propia antropología, como es el caso del libro Cuba, un pueblo nuevo, herencias etnoculturales indígenas en la región oriental, hecho en este caso por un antropólogo mexicano. O incluso el libro, que es una compilación que se publicó en el año 2014, titulado Los indoamericanos en Cuba, estudios abiertos al presente, que recoge toda una serie de investigaciones sobre precisamente el tema indígena en Cuba. O quizás los más actuales, como el caso de Indios de La Habana, de la doctora Lisette Roura, del Gabinete de Arqueología de la Universidad de La Habana, o 2 libros que a mí me parecen personalmente interesantes de un historiador cubano, además del profesor Valcárcel, Indios e Indígenas en el Caribe, o el libro de la desaparición a la permanencia. Y bueno, en el caso mío propiamente, un poco el caso de mi propio libro, que es donde está recogida una parte también de mi tesis, que es el libro Para que estén a punto con sus armas para lo que se ofreciere, indios en la defensa del suroriente cubano, siglos XVI y XVIII. Y bueno, a grosso modo, es un poco lo que quería compartirles con vosotros en la mañana de hoy. Y bueno, quedo presto a vuestros comentarios, preguntas, reflexiones. Encantada por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ti, Lili. Nosotros quedamos encantados al oírte. Andrea, que es la monitora de la cátedra de Colmenares, va a listar las preguntas y comentarios. Así que, por favor, levanten las manos quienes quieren hacer comentarios y preguntas. Andrea, quedas tú a disposición. Claro que sí, profe. Muchísimas gracias, doctora Lilian. Muy interesante su exposición. Bueno, en primer lugar tenemos al señor Ricardo Calcedo. Adelante. Sí, muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Hola, hola. Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos. Muy buenos días, profesores. Encantado de estar aquí, encantado de estar acá
en esta sesión y muchísimas gracias a la profesora por esta exposición tan interesante. Digamos que para mí fue muy enriquecedor porque pude entender un poco el proceso cubano desde esta perspectiva, digamos, el proceso colonial, ya que no había tenido la oportunidad, solamente comprendía la historia de Cuba desde el siglo XIX y, digamos, el proceso cubano de la revolución, digamos, de Fidel Castro, pero de ahí para allá no entendía más lo que era Cuba y la profesora me abrió mucho ese entendimiento para poder comprender las culturas y digamos, el tema pues de la raza o de los grupos étnicos. Entonces, muy interesante, profe, la felicito, muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Andrea, ¿quién sigue? Seguiría la doctora Adela Salas, una invitada anterior de la cátedra Germán Colmenares. Adelante. Buenos días a todos. Bueno, quería agradecerte, Lilian, por tu magnífica exposición. La verdad que, bueno, yo he tenido el placer de leer la tesis de la doctora Lilian antes de que fuera doctora, antes de que la defendiera, y veo que justamente en esta presentación ha agregado mucha información nueva, que me alegra que lo haya hecho porque la enriqueció mucho. Y lo que a mí me gustaría, Lilian, si sos tan amable, que nos expliques un poco de nuevo y un poco más detalladamente el padrón de 1778, en la que vos marcás la diferencia entre, o sea, es el mismo padrón, una copia queda en Cuba y otra copia va a España, ¿no? Y las diferencias entre uno y otro, y este blanqueamiento de la población. Me gustaría que eso quedara más claro o se explicara un poco mejor. Gracias. Gracias a ti, Adela. ¿Quién sigue en los comentarios o preguntas, Andrea? Para ver si recogemos comentarios y preguntas y luego Lilian responde. Sí. Claro que sí, profe. El siguiente sería el señor Henry Granada. Ok, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí y por haber tenido el placer de escuchar, digamos, la exposición que hizo la doctora Lilian. Yo tengo dos preguntas. La primera, sin ser historiador, la primera es, ¿cuáles fueron los recursos del medio ambiente? Minerales, vegetales, suelo, cultivos, sobre los cuales los españoles pudieron tener interés, a diferencia de los recursos del medio ambiente que fueron de la Nueva Granada, de Perú, de pronto de Bolivia, el oro, el platino, etcétera, etcétera. Para que allá, por lo menos yo no conozco, medidas de exterminio, medidas de cacería y medidas de ¿cómo se llama?, de aprisionamiento de indígenas para el trabajo, que después se trabajó con los esclavos africanos. ¿Cuál fue el proceso en Cuba? Si hubo o no hubo ese tipo de cosas que hubo aquí en el continente, y cuáles fueron las medidas de organización de los indígenas ante los posibles elementos de los españoles. Y el segundo es, si después del siglo XVII, prácticamente cuando uno va a Cuba, el concepto de la categoría indígena, pues no sé si existe, pero socialmente no se conoce más el campesino. ¿Cuál es el proceso y cuál es la supervivencia de algunos de los elementos indígenas ahora, digamos, en la nación cubana? Muchas gracias. Gracias, profesor Granada. Muchas gracias. Y tenemos por último a Sidde, es que no sé cuál es el nombre, pero así aparece. Adelante. Ah, bueno, ella misma. Gracias. No hay problema, Andrea.
Buenas tardes. Yo quisiera hacerle 2 preguntas a Lili, pero antes de hacérsela, quisiera felicitarla por la exposición. Me parece un tema muy interesante, sobre todo que abordar a la población indígena o a los grupos indígenas de Cuba, pues rompe varios mitos sobre la idea que tenemos en Cuba acerca de una sociedad, bueno, que fue esclavista, pero que también que está como dividida entre blancos y negros, ¿no? Donde yo creo que ahí juega mucho la cuestión demográfica, ¿no? De la cantidad que se desarrolló la trata de esclavos en Cuba para como que ha enterrado, ¿no? La figura del indio en la historiografía y en la sociedad cubana, o que la invisibiliza porque la quiere invisibilizar también, ¿no? Porque muchas veces no estudiamos a otras minorías porque no queremos hacerlo, no porque no existan, sino porque no queremos ponerlas en evidencia. Y eso lo digo en el caso de México, donde lo negro simplemente se le ha invisibilizado por varias razones y se ha ensalzado, ¿no? La figura del indio, del español, porque responde a otras necesidades, ¿no? Del discurso del mestizaje. Y bueno, las 2 preguntas que yo le quiero hacer a Lili son: ¿cuáles son los desafíos para ti como historiadora de Cuba, cubana, e historiadora de lo indígena en Cuba, de hacer historia y escribir historia sobre los indígenas en Cuba? ¿Cuáles son los desafíos que tú te has enfrentado como investigadora y como cubana al escribir este tipo de historiografía? Y también no solo en cuanto a una cuestión intelectual, a que eres cubana, sino la información, cómo se encuentra esta información para reconstruir la historia de los indígenas de Cuba. Y segundo, si esto que tú has hecho en Cuba encuentras algún paralelismo con otras, no sé, historia de otras islas en las Antillas o en tierra firme. Si has pensado que existe como, no sé, puede haber una historia comparada o una conexión entre Cuba y otra de las Antillas, o la tierra firme que también tiene Caribe, por ejemplo. Y esas serían mis 2 preguntas. Ok, Lili, entonces allí ya tienes un cúmulo de preguntas y observaciones. Tienes tiempo entonces para responder. Y después seguimos con otra serie de preguntas y comentarios si hay. Perfecto. No, además agradezco a todos los que han comentado o han hecho sus reflexiones y preguntas, porque precisamente me van a dar pie quizás a explicar algunas cuestiones que quizás o no me he dado tiempo porque tampoco puedo explicarlo todo, y quizás también ahondar en algunas otras cuestiones que no formaban parte de la charla, que bueno, como el caso de lo que me ha comentado ahora mismo Citlali, tanto con el tema de los desafíos, como incluso con los paralelismos que podemos encontrar entre mi investigación quizás con otras. Pero bueno, voy a intentar responder a todos y ir un poco en el orden de intervención. Bueno, en primer lugar, a la pregunta de la profesora de las Salas. Bueno, sin lugar a dudas, ese blanqueamiento que tiene lugar a finales del siglo XVIII, y precisamente lo pude constatar en estos 2 padrones, cuando en Cuba encuentro ese padrón en el Fondo Misceláneas, y ese propio padrón lo consulto en los fondos que están en el Archivo General de India, y veo que no hay cifra de blancos, no hay cifra de indios, solo son blancos, negros o mestizos. Es decir, la condición de indios se cancela. ¿Qué pasa? Ahí también, ahí me hice muchas preguntas y me quedé un poco ¿y esto ahora qué hago? Entonces, ¿cuál de los 2 está mal? ¿O cuál de los 2 precisamente es el correcto? Y ahí al final me ayudó un poco a reflexionar al respecto. De ahí la importancia muchas veces de cotejar la fuente y de incluso de hacerle preguntas a los documentos de qué había pasado. Ahí también cuando me caen las manos el proyecto de milicias, en este caso de los pueblos de los Caneyes y de Jiguaní, y ahí veo en la primera página del proyecto, el que redacta el proyecto en este caso, que es el propio gobernador y que llevaba a cargo toda esta reestructuración, sobre todo del aparato militar, él mismo se pregunta, ¿esta gente en qué cifras los metemos? ¿En las de blanco, en las de negro, en las de mestizo?
no podían ser negros, no podían ser mestizos, porque además ellos se seguían reconociendo como indios. ¿Qué hacemos con ellos? Porque además lo pone claramente, esta gente no son de una de estas condiciones. Pues a partir de ahí, ¿qué hacen? Pues finalmente la solución, yo diría, salomónica que se le dará va a ser incluir a los indios dentro de las cifras de blancos. Y de hecho ello se constata con determinados hechos que tendrán lugar, sobre todo en la segunda mitad del 18, sobre todo en la participación tan importante que tendrán los indígenas en determinadas situaciones, y sobre todo, amén de ser un grupo minoritario, como he hablado antes, con la determinación y con el servir que van a tener muchos de ellos para la corona. Y además tiene que ver también con el otorgamiento, a partir precisamente de la propia reestructuración militar, con el otorgamiento del fuero militar. Y ese fuero militar a ellos les va a permitir tener un poco de mayor visibilidad, aunque ya la tenían un poco, pero ahora quizás mayor y con más legitimidad, de hecho. Y a su vez permitirán a familias, como el caso de los Canelles, que es una de las familias que estudié yo quizás con mayor detenimiento, porque era un apellido que me salía constantemente en la documentación, que es el caso de los Almenares. Los Almenares es una de esas familias que desde finales del siglo XVII van a formar parte de las labores castrenses, es decir, van a ser sargentos, alcaldes, etcétera. Van a ser incluso en los propios libros de matrimonio, van a contraer, cuando contraían matrimonio o bautizaban a alguno de sus hijos o de sus descendientes, van a establecer vínculos importantes con parte de la élite, en este caso de la villa de Santiago de Cuba. Entonces estamos hablando y sin embargo se reconocían como indios. Entonces a mí eso un poco me daba la medida. Entonces creo que al final la propia inclusión de ellos como blancos es como una solución por parte de la corona, por intentar en alguna medida tapar sobre todo esa gran contradicción que existía en seguir reconociendo a personas como indios que quizás ni lo eran. Y ahí, bueno, yo creo que en el libro precisamente, uno de los últimos epígrafes, donde abordo todo este tema del padrón y todo lo que tiene que ver con con el propio proyecto de milicias, tiene que ver precisamente cómo la condición va a ir variando y va dando el traste con que finalmente en el siglo XVIII se han incluido ya dentro de las cifras de blancos, y así, por esa parte, las propias autoridades coloniales se quitaban de encima un problema. ¿Por qué? Porque tener a indios era un problema, porque en los propios juicios de residencia, una de las preguntas como medio de control que se le hacía a los distintos gobernadores salientes, es decir, para como un método de ejercer control de los distintos gobernadores y autoridades importantes, una de las preguntas era: ¿has cuidado de los indígenas? ¿Has vigilado que no precisamente que los intereses de los indígenas sean reconocidos? Y precisamente de esa manera los incluían dentro de los blancos y quitaban un problema de encima. Sin embargo, para mi entender, es la explicación, por lo menos que yo pude encontrar. Y de hecho es una forma también ya de totalmente invisibilizarlos ya, borrarlos de alguna manera. Sin embargo, los pleitos continuarán, y de hecho a finales del 18 hay un pueblo de indios que se rebela en contra de su propio protector. Es decir, que dice: ya no queremos a ese protector porque no nos protege, al contrario, nos perjudica y nos roba, porque los protectores también van a estar metidos en todo de vender las tierras. A lo largo de todo el siglo XVIII hay un pleito enorme, casi todos los pueblos de indios van a estar metidos en pleitos de tierras, porque mayormente las mejores tierras van a ser vendidas, eran vendidas y eran apetecidas más bien por parte de la oligarquía de las villas importantes, el caso de Bayamo, el caso de Santiago o el caso incluso de La Habana. Entonces, el tema indígena es un tema que por una parte es un tema de índole social, pero también hay que verlo desde la visión de los intereses de quienes van a ser, quienes hacían estos padrones, y también ahí hay que ver quiénes hacían estos padrones. Es decir, que incluso quién los firmaba. Por ejemplo, los de Cuba todos están firmados por un mismo escribano, en este caso, llamado Pablo Esteban. Sin embargo, los de que están en Indias están firmados por otro. Entonces también hay que ver también los intereses, a quién iba esta documentación, porque este padrón que se queda en Cuba, que tiene cifras de indios, se queda en Cuba y no trasciende más allá.
Sin embargo, el que ya no tiene indios, ese es el que trasciende y supuestamente es el que se le envía, en este caso, al propio Consejo de India como forma también de controlar y de tener un conocimiento de lo que estaba pasando. Y sobre todo en el 18, que hay los Borbones, precisamente una de las cuestiones más interesantes que van a hacer en toda la reestructuración del aparato político, social y económico de la monarquía, va a ser que querían tener un control de todo. De ahí la expresión esa del rey quiere saber. Entonces, en este caso, yo creo que los padrones van a ser también un hecho fehaciente de ello. Así que, bueno, es la explicación que yo he podido hasta ahora concretar y es un poco lo que reflejo también en ese epígrafe del libro. Y con respecto a la pregunta que me hacía el profesor Henry, en cuanto a los recursos naturales, Cuba está incluso los propios cronistas de India lo reflejan, la documentación en este caso. En Cuba no había grandes recursos, como quizás encontrará, de hecho, los conquistadores en otras partes de tierra firme o incluso en otras partes de las Antillas. Sin embargo, sí encontrarán una enorme cantidad de mano indígena. De hecho, se habla de que a la llegada hispana en Cuba podían existir cerca de 100.000 indígenas. Y sin embargo, estamos hablando de inicios del 16. Sin embargo, a finales del propio siglo se habla de que esa cifra se ha reducido tan drásticamente que los estudios arqueológicos que se han podido hacer, se habla de que podían quedar en torno a unos 8.000 o 10.000 indígenas quedaron vivos a partir de todo ese sistema de servidumbre, sobre todo tanto en los lavaderos de oro como en los escasos recursos que sobre todo van a ser recursos relacionados con el tema de la agricultura, la ganadería, sobre todo las principales tierras que desde un primer momento van a ser repartidas entre los principales representantes de la propia monarquía que llegarán a la isla y bueno, que tomarán parte de todos estos recursos. Recursos interesantes que quizás yo diría estratégico va a ser, por ejemplo, la explotación inminente que van a tener las minas de cobre, en este caso, de Santiago del Prado en Santiago de Cuba. Pero son unas minas que además tendrán toda una evolución bastante, yo diría, terrible, porque a finales del 16 se comenzará su explotación con 300 negros que van a ser comprados con capital, en este caso de la propia corona, y sin embargo esas minas a finales del 17 van a tener que dejar de ser explotadas porque se decía que ya no había mineral. Y sin embargo, ese mineral se iba por el contrabando de Santiago de Cuba, se iba con el comercio que se hacía con los holandeses, con los ingleses, sobre todo con las otras islas de las Antillas, y los propios esclavos que a su vez habían sido quienes habían sido enseñados para este tipo de rudimento y de la propia extracción del mineral, que además se hacía de una manera, yo diría, muy rústica, van a ser quienes posteriormente se van a hacer con estos recursos y también van a participar, yo diría, de este trapicheo de alguna manera van a formar parte de este negocio, de esta red de contrabando que se va a hacer en torno al cobre. Pero por demás, yo diría que esos recursos, si no hablamos de grandes minas de oro ni de plata, como el caso de México o de Perú, sino más bien de recursos, como van a ser sobre todo tierras muy fértiles, ríos caudalosos o las propias ciudades, sobre todo con las dos principales ciudades marítimas, que va a ser el caso de La Habana por su situación estratégica en el propio Golfo de México o el caso incluso de Santiago de Cuba por su relación sobre todo con la zona del Caribe antillano. Y en cuanto a la presencia indígena, sobre todo a día de hoy en Cuba, es interesante porque precisamente en estos pueblos, sobre todo en el pueblo de Jiguaní, este pueblo último que va a ser el más tardío de todo, del 18, a día de hoy es que vas y la población mayormente, incluso hay mucha población de genotipo indígena todavía. Incluso existen tradiciones como el casabe, la torta esta indígena, en la propia incluso arquitectura de las casas, la forma del bohío, que es una forma es una arquitectura prehispánica reconocida incluso como ello, y hay toda una serie de tradiciones relacionadas especialmente tanto de tipo culinario como incluso del imaginario en torno al indígena que todavía existen. Incluso en Cuba hace unos años hay un libro al respecto, incluso una comunidad que se encontró en la serranía de Guantánamo. Guantánamo es la ciudad quizás más oriental, ya es el extremo más oriental de Cuba. En propio Guantánamo hay un pueblo de estos indígenas que a finales de las encomiendas se huyen
y por lo visto esto es un grupo indígena que huyó y se mantuvo durante casi 3 siglos totalmente fuera del mundo conocido, y fundaron un pueblo que se llama la Caridad de los Indios. Y sobre eso, de hecho, hay un libro de un antropólogo norteamericano que fue en los años 80 o 90, que se llama Panchito, un cacique de pueblo, y recoge precisamente la historia de este grupo de la Caridad de los Indios. Pero bueno, al respecto también incluso hay algunos historiadores que dicen que esta gente no son tan indígenas como ellos mismos se dicen. Incluso el caso cubano, muchos indígenas no han sido reconocidos como tal, porque también en Cuba no hubo, yo investigo los indígenas autóctonos cubanos, pero luego ahí quizás en Cuba hubo varias oleadas de introducciones, sobre todo de indígenas yucatecos mexicanos, en varias oleadas, tanto en el propio siglo XVI como en el XVIII, incluso en el propio siglo XIX, llegaron indígenas como mano de obra también de servidumbre a Cuba. Y bueno, estos indígenas también eran reconocidos, incluso muchos a mí personalmente me han dicho, pero es que estos no son indios de Cuba, estos son los indios yucatecos que llegaron. Digo, no, estos son los indios de Cuba. Entonces también hay que tener, yo creo que hay esa salvedad, y eso es un hecho incluso que está ampliamente estudiado, en este caso por distintos investigadores, tanto de Cuba como incluso de acá de España. Y bueno, Citlali, con respecto a tus dos comentarios. El primero, en cuanto a desafío de mi investigación. Bueno, desafío yo diría que en primer lugar la falta de documentación, aunque parezca una cosa totalmente contradictoria. La falta de documentación, ¿por qué? Porque en Cuba los siglos XVI y XVII son prácticamente inexistentes en documentación, a no ser que te vayas a la oficina del historiador, donde están, es verdad, los libros de las actas del Cabildo de La Habana, que son las únicas que existen del XVI en Cuba, y gracias a Dios que se han conservado. Y ya, y no hay más nada. En el Archivo Nacional de Cuba lo que encuentras es el Fondo Capitanes Generales, que es del 18, que está, las hojas se te quedan en las manos, pues es un fondo que está totalmente en pésimo estado de conservación. Bueno, Carlos sabe un poco de lo que hablo, porque también ha trabajado en el Archivo Nacional de Cuba, y otros fondos que tendrán quizás algo del 18, pero casi todos los fondos son del 19, de guerra de independencia, de todo el tema de todo el que trabaja esclavitud. Hay un fondo riquísimo, pero sin embargo el 18 hay muy poco. Entonces ese era uno de las grandes, de los grandes, yo diría, desafíos que tenía yo en mi investigación, que si quería investigar y si quería verdaderamente cotejar fuentes y verdaderamente manejar información y decir algo nuevo de lo que ya estaba escrito, porque además sí se había escrito algunas cosas anteriormente, tenía que venir sí o sí a trabajar al Archivo General de Indias. Y en este caso, vivir en Sevilla durante casi 3 años durante mi investigación para la tesis, y en ese sentido fue toda una suerte y todo un acierto, porque ahí pude consultar numerosa documentación que precisamente es lo que me ha llevado a arrojar las conclusiones que recojo en mi texto. Y bueno, en cuanto a otros desafíos, pues otro gran desafío va a ser lo mismo que has comentado que sucede en México con el tema de los negros, es lo mismo que sucede en Cuba con el caso de los indígenas. En Cuba, que un historiador tan importante, yo diría, para Cuba, incluso para Hispanoamérica, como el caso de Fernando Ortiz, que fue uno de los grandes que también ayudó a invisibilizar al indio, con la intención, quizás, yo no diría de manera consciente, creo que fue totalmente inconsciente, de darle una mayor énfasis al tema de la negritud. Sin embargo, el tema indígena ha sido olvidado, incluso para muchos profesores. Cuando yo, siendo aún un estudiante de grado, dije que quería estudiar los indígenas, me dijeron, ¿estás loca? Porque de eso no hay nada, y lo que te vas a dedicar es a repetir lo que ya está escrito. Entonces ahí me di la medida, y también tuve la suerte de poder encontrar personas que me ayudaron, y fue mi trabajo de tesis, que fue de tesis de licenciatura en este caso, que me ayudó un poco a entender por qué en el siglo XVIII se había establecido un pueblo de indios, pues en un siglo donde supuestamente ya no existía indios en Cuba en el XVI. Entonces fue uno de los grandes desafíos, la falta de documentación, el luchar contra una mentalidad. Todavía la academia cubana es muy reticente al tema indígena. Para muchas personas, incluso cuando yo recuerdo que llegué a España y comencé a hacer mis estudios de maestría acá en la Universidad de Cádiz, el que fue mi director tanto de máster como mi director de doctorado, yo le hablé la intención que tenía de hacer un trabajo sobre indios, y me dijo, ¿de dónde estás sacado de ese tema? Si de eso no hay documentación.
Y yo le dije, sí la tengo. Y le puse sobre la mesa los padrones y le puse otra documentación que yo había conseguido y me dijo, pues de aquí podemos tirar. Entonces fue uno de los grandes también temas, es decir, luchar contra esa mentalidad, contra esa pared que te dice, aquí no hay indios, los indios en Cuba se exterminaron. Es decir, son una minoría y eso hay que tenerlo claro, son una minoría, pero es una minoría que también formó parte de la sociedad colonial, que también jugaron un papel y que además es interesante porque yo creo que también nos ayuda también a entender lo que van a ser las propias sociedades coloniales, que van a ser distintas y a su vez también semejantes, porque lo que pasa en Cuba, y ahí un poco conecto con tu segunda parte de tu comentario, en cuanto a los paralelismos, el caso de Cuba va a ser quizás muy similar con lo que ha estudiado en este caso Raquel Huereca para el caso de México, donde los indígenas también van a formar parte de las milicias. El caso de Cuba es muy similar. ¿Por qué? Porque había una situación coyuntural estratégica de que, sobre todo en el 16, de que España necesitaba brazos armados y no podía pagar tantos ejércitos ni tantos soldados, ni podía utilizar tanta mano de obra para construir esas fortificaciones, que ya de por sí eran costosas. Entonces, ¿cuál va a ser su hándicap? ¿Cuál va a ser de quien va a tomar un poco la mano? Va a ser de sus recursos locales, y en este caso los indígenas van a ser un recurso que, por el caso de Cuba, no se les va a pagar hasta prácticamente el siglo XVIII. Solo que se les pagaba era o bien en que los se eximían de pagar y tributos, en este caso en los pueblos, o incluso en buenos casos la propia corona sufragaba los gastos del cura de la población, porque se decían ellos mismos, para muchos se reconocía como eran muy pobres, muy pobres, muy pobres. Sin embargo, eran pobres, pero luego venían los corsarios y se llevaban oro, piedra, no sé cuánto, y llegaban a las iglesias y lo arrasaban todo. Sí, a la gente pobre los corsarios no les roban. Entonces son las grandes contradicciones quizás que tienen los discursos coloniales, que yo he podido un poco constatar. Y bueno, quizás los paralelismos, uno de los mayores paralelismos que yo he podido encontrar, sobre todo es con el caso de México, sobre todo con lo que sucede en este caso con los pueblos de indios en México, que van a ser más importantes, quizás van a tener una gran magnitud pero también, bueno, en el caso de México es totalmente, yo diría, paradigmático para la propia historiografía americanista. Y el caso igualmente de otro caso quizás interesante, quizás que se puede encontrar algún paralelismo, el caso también de Colombia, con las milicias también de indígenas en otras partes, sobre todo la parte ya ligada especialmente al Caribe, Cartagena de Indias, entre otras, que quizás ahí sería también interesante estudiarlo y establecer quizás algunos puntos comunes. Pero bueno, es una investigación y yo sinceramente me alegra mucho que en los últimos años se estén dando pasos al respecto y en cierto modo la academia creo que está un poco cambiando y sobre todo historiadores jóvenes y además historiadores muy talentosos están tomando cartas en el tema y se están haciendo estudios muy interesantes, ya no desde la historia, desde la arqueología, incluso desde la propia arquitectura, y eso quizás creo que puede seguir arrojando y puede llenar precisamente ese gran vacío historiográfico que ha habido durante tantos años y que además no es dejar de estudiar quizás otros temas que fueron importantes, interesantes, como el caso de la esclavitud de los esclavos africanos, pero también es visibilizar a esos otros actores que durante mucho tiempo han estado prácticamente olvidados. Entonces, bueno, quizás mi trabajo de eso se trata un poco. Muchas gracias, Lilian. ¿Existen más personas que quieran hacer alguna intervención, preguntas o comentarios para una nueva ronda? Sí, profesor Henry Granada. Bueno, esta pregunta pues tiene que ver un poco más con la parte filosófica o epistemológica. ¿Usted tiene algunos apartados en su libro o considera como parte del trabajo del historiador hacer una crítica centrada en el contexto en el cual esos documentos inicialmente se escribieron, sobre cuál era la primacía de la concepción del indígena, sobre cuál era la visión que tenían los indígenas sobre sí mismos, pero analizándolo no como el dato, como el elemento que aparece en los anales, sino como la crítica que desde ahora, y entendiendo ese momento, se puede hacer a las fuentes, si son fuentes confiables, no tanto de lo que se pensaba de los indígenas en la época, sino de la crítica que se puede hacer de ese sesgo hacia ellos o hacia otras cosas
desde el historiador? Su papel, digamos, crítico, epistemológico, ¿cómo lo entiende usted? Muy buena pregunta, profesor. Sin lugar a dudas, estoy totalmente de acuerdo con lo que me comenta. De hecho, una de las cuestiones que a lo largo de los años que me ha llevado un poco a trabajar el tema, que me he puesto siempre como estandarte, hacer precisamente no coger los documentos a pie juntillas, como diríamos, es decir, no copiarlos tal cual, sino hacerle preguntas y cotejar fuentes. Precisamente la existencia de este padrón fue una de estas sorpresas que me llevé, y me llevé tantas otras. Desde el punto de vista es interesante porque sobre todo veo una variación en la propia percepción de estos indígenas, ya no de ellos mismos, sino en el propio siglo XVIII, en los pleitos, esto que he comentado de tierras que hay. Es interesante porque hay una enorme, además estos pleitos producen una cantidad de documentación horrible. Es decir, hay en el archivo de India, ejemplo, sobre el caso de Iguaní propiamente, si hay 6 o 8 legajos que son propiamente dedicados enteramente al pleito. Pero lo interesante en sí no es el pleito, sino es lo que lleva aparejado el pleito. Y es cómo en el siglo XVIII ellos mismos se hacen una historia y se crean una historia o interpretan su propia historia, porque además ellos en el XVIII, para poder justificar ante la Real Audiencia, en este caso, ante la Real Audiencia, tienen que justificar que esas tierras que ellos estaban litigando eran suyas. Y claro, ¿cómo lo justifican? Haciendo una historia de ellos mismos y de su pueblo, y diciendo que precisamente incluso desde antes de la llegada hispana, esas tierras estaban pobladas por sus antepasados y que ellos eran sus descendientes. Y a su vez hacen toda una reconstrucción de su historia, de todo lo que había sucedido, y es interesante sobre todo. Y es una de las cuestiones que a mí más adelante quizás me encantaría. Sí, tengo muchos temas pendientes. Uno va a ser el tema de los protectores de indios. Y uno de esos temas es relacionado con la percepción que van a tener ellos mismos de su historia y de su trayectoria como población o como grupo reconocido. Porque además yo cada vez estoy más consciente de que ellos de pobrecitos tenían muy poco. Es decir, también ha sido una de mis cuestiones, es desmitificar la idea del indio pobrecito. De pobrecito nada. Eran personas muy inteligentes y tenían recursos, porque en el siglo XVII, a finales del XVII, viajar de Cuba a Santo Domingo, en este caso, a ir a la Real Audiencia, allí a hacer una denuncia de cómo el protector los estaba tratando, cómo el gobernador los estaba utilizando en la construcción de fortificaciones y cómo eso los estaba perjudicando, no eran precisamente personas pobres, ni personas que desconocían los propios mecanismos de la corona. Entonces quizás es interesante entender también quiénes escribían esta historia, cómo ellos se reconocían, y a partir de ahí, bueno, también establecer quizás, como bien me comentaba antes Ciclán, unas categorías, porque además, como el tema indígena en Cuba siempre ha sido estudiado mucho desde la arqueología y son cosas más de poner números y de hacer cosas de A, B, C, no. Y esto se trataba precisamente estamos hablando de personas que van a utilizar determinados mecanismos que para muchos eran mecanismos que eran inexistentes, porque eran un grupo marginal. Sin embargo, encontramos indios que son capitanes, sargentos, que van a Santo Domingo, que se entrevistan con el oidor de la Real Audiencia de Santo Domingo, que son capitanes, que en sus libros de bautismo están, en cierto modo, que tienen relaciones con la élite colonial, que tienen propiedades, que tienen esclavos. Sí, yo me llegué a una conclusión, digo, esto no me cuajan algunas cuestiones, sí, no me concuerdan. Y eso quizás precisamente la parte, yo diría, epistemológica o metodológica, nos puede quizás a entender, y va a ser una de las cuestiones, sí, que el caso cubano no es tan ajeno a lo que pasaba quizás en México, o lo que pasaba en Colombia, en Nueva Granada, o lo que estaba pasando incluso en Argentina, que el caso de Adela también ha estudiado los pueblos de India, en este caso en Buenos Aires. Es decir, que no era ajeno, eran realidades paralelas
cada realidad, por supuesto, adaptada a las particularidades de cada zona geográfica. No va a ser igual el Caribe que tierra firme, pero no van a ser ajenos. Y sobre todo es interesante eso, la visión que van a tener ellos mismos y como incluso ellos van a hacer críticas de lo que se decía sobre ellos. Y van un poco incluso en cierto modo también a autorreconocerse y cómo ellos también en un momento determinado van a decir que siempre se ha dicho de ellos esto, pero ahora ellos tienen ganas de hablar y de decir quiénes son y van a pagar un abogado y van a ir donde tengan que ir precisamente por hacer valer sus derechos, es decir, los derechos que ellos sabían perfectamente que estaban protegidos en este caso por la propia monarquía, porque para ellos quienes les robaban y quienes iban en contra de sus intereses no era la monarquía, al contrario, si ellos se declaraban los más fieles servidores del rey, eran las autoridades coloniales quienes les robaban. Es decir, en este caso, los embajadores, en este caso de la propia monarquía. Y ya no incluso las propias autoridades coloniales, sino las élites, los oligarcas, quienes se querían apropiar en buena parte de sus terrenos, que mayormente va a ser el bien más preciado, sobre todo en el propio siglo XVIII cubano. Muy bien, Lili. Muchas gracias. Gracias. Hay algo que me parece muy interesante también de tu presentación y es la frescura del lenguaje que utilizas. No estás llena de complejos, de decir indio, negro, porque no es peyorativo. Y es algo que tal vez la nueva generación de historiadores como no comprenden mucho, ¿no? Que los historiadores utilizamos palabras que sacamos de los archivos y no los neologismos que se acostumbran actualmente. Por ejemplo, hay acá un debate tremendo en la Universidad del Valle si utilizar esclavo o esclavizado. Yo hasta ahora no he visto en ningún archivo la palabra esclavizado, entonces uso la palabra esclavo y a veces levanta ampolla la palabra esclavo. Tú has repetido en varias oportunidades en esta presentación la palabra indio, la palabra negro, de la mayor naturalidad. Y esto me parece muy importante, ¿sí? En tu presentación. Esa, tal vez, rechazo a utilizar neologismos donde no hay lugar. Estamos hablando sobre el siglo XVIII, sobre el siglo XVII, sobre el siglo XVI. Sí, entonces esto me parece muy interesante, que has mostrado que en el Imperio Español habían calidades y no lo usaste al principio oralmente el tema étnico o racial, pero más tiene que ver con el tema de las calidades, que cayó en desuso con el tiempo, ¿sí? Y la emergencia de lo racial, personalmente siento que esto es de mediados del siglo XIX, cuando sale la palabra raza. Antiguamente no se utilizaba la palabra raza, sino la palabra color o tonalidad o calidad, y allí queda muy claramente establecido en tu presentación esa naturalidad y esa frescura en las palabras. Gracias, Lili. Creo que hay alguien más que quiere... Ah, sí, Juan Camilo también ha levantado la mano. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Lilian, por la presentación. Me preguntaba más sobre la cuestión espacial. ¿Cómo fueron las transformaciones, por ejemplo, en los lugares que se acentuaban algún tipo de actividad entre el periodo prehispánico y ya con las modificaciones territoriales que ocurrieron con la llegada de los españoles y los demás imperios a lo que fue Cuba, ¿no? Se hablaba que hay unas actividades económicas que surgen, hay unas identidades que surgen a partir de esas relaciones, entonces tal vez esto en la isla, ¿cómo se vio distribuido espacialmente? Muy buena pregunta, Camilo, así que nada, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, Carlos, comentarte sobre tu comentario, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que yo digo que yo soy historiadora y la historia hay que entenderla en su propio contexto, es decir, yo no puedo hacer historia del 16 y del 17 con conceptos y analogismos, como bien has dicho tú, del 21
con las nuevas modas ahora que tenemos también, que han llegado incluso al propio campo hidrográfico. Entonces creo que en ese sentido, cuando incluso en Cuba hablar de indios, o incluso a día de hoy en la propia sociedad cubana, yo se lo comento aquí a muchos de mis compañeros, el indio, bueno, como pasa creo que en buena parte de América, es un término muy peyorativo, que te llamen indígena o indio, pasa en Cuba también. Por eso, o incluso yo recuerdo en Cuba en un momento determinado que no se hablaba de negros, se hablaba de gente de color. Sin embargo, el término ese de color me parece hasta mucho más agresivo que hablar de negros. Entonces es negro y está así recogido en la propia documentación. Es decir, no me puedo inventar otro término simplemente por no lo hago sin ningún tipo de ofensa ni de nada. Creo que eso también nos reconoce como investigadores y como científicos que somos. Es decir, no somos ratas de archivo. Es decir, vas a un archivo, pero luego ese archivo tienes que hacerle un estudio, un análisis. Es decir, tienes que pasarlo por determinados filtros. Y eso también yo creo que es un poco lo que nos legitima como ciencia histórica. Y si no hacemos eso, y si caemos precisamente en esas nuevas modas, pues algo mal estamos haciendo. Es decir, porque son modas que pasan. Pero sin embargo la documentación y la verdad siguen ahí. Y los clásicos siguen siendo clásicos. Así digan negros, esclavizados o de color. Siguen siendo clásicos y seguirán siendo clásicos. Que quizás hay muchas cuestiones que estén siendo rebasadas o reanalizadas o vistas incluso desde otro prisma. Pero creo que ante todo hay que ser serios. Y la seriedad pasa precisamente por cuestiones, creo que como la que has comentado. Entonces, en ese sentido, totalmente de acuerdo. Hasta ahora esa moda no ha llegado a España. Espero que no llegue. Pero que a Cuba sí sé que ha llegado. Así que... Gracias, Lili. Bueno, y Camilo, con tu comentario sobre el tema espacial, es interesante porque, mira, en el caso sobre todo de los dos principales pueblos de indios del 16, que va a ser el caso de Guanabacoa y el caso de los Caneyes, se han hecho incluso excavaciones arqueológicas con el fin de intentar, en alguna medida, comprobar o legitimar lo que reflejan muchos cronistas de India sobre dónde estaban establecidos los pueblos, las actividades económicas a las que se dedicaban estos indios, etcétera. Y algunas incluso se han comprobado que fehacientemente, que mayormente, sobre todo el caso, por ejemplo, de los Caneyes, las sociedades tribales que existían antiguamente ahí, eran sociedades mayormente que estaban ya en un estadio ya de neolítico, conocían la agricultura, conocían el uso del fuego, se dedicaban incluso a la confección de vasijas de cerámica, con un estadio bastante incipientes. Sin embargo, ¿qué pasa posteriormente es decir, que casi todas esas poblaciones están fundadas en sitios donde en primer lugar habían grupos indígenas prehispánicos con anterioridad y de hecho no es casualidad, precisamente las encomiendas eran grupos de indígenas que se le daban en este caso a un conquistador o a un ente determinado y mayormente lo que se intentaba era no desplazarlo de su sitio original. Y posteriormente, cuando se abole el régimen de encomienda en Cuba en el 1552, pues en estos mismos sitios donde antes existía una encomienda, pues ahora hay un pueblo de indios o hay un pueblo, en este caso español, en esta República de Indios y República de Españoles, que va a ser sobre todo la sociedad colonial en general en América, a lo largo sobre todo a partir del 16. Y entonces en ese sentido, estas poblaciones en muchas crecen, otras en el caso del pueblo de los Caneyes, es un pueblo que a lo largo de su historia va a sufrir incluso determinadas mudanzas. En un momento determinado se intenta mudar al pueblo a la costa porque supuestamente el sitio donde tenía el pueblo a los oligarcas santiagueros les interesaba porque estaban más guarecidos en este caso, o protegidos más bien, ante la invasión de un corsario, de un pirata, y lo que hace el pueblo, la carne de cañón se muda a la costa para que cuidasen los puntos de la costa, que además eran los que estaban precisamente obligados a custodiar los puntos más inhóspitos de la costa. Dicho sea de paso, donde nadie quería ir, ahí estaban los indígenas. Además, las condiciones
de los sitios eran bastante inhóspitas, porque yo he visto las relaciones materiales de cada uno de estos sitios y son, vamos, lo que tenían era una silla, una cama y una mesa, no más. Entonces, a esos sitios no iba precisamente una persona que podía quizás detentar algún tipo de oficio, y en este sentido los indígenas van a ser parte de su oficio. Y bueno, se muda la población en este caso a la costa y posteriormente se vuelve a ubicar en su sitio original, pero mayor. Y en el caso de Guanabacoa tengo entendido que sucede lo mismo. De hecho, en Guanabacoa tengo noticias de que hace muy poco se ha iniciado también un nuevo proyecto arqueológico, en este caso por la propia oficina del historiador de La Habana, que es quizás la que tiene además un gabinete de arqueología que durante muchos han tenido a su vez muchos proyectos y muchas cuestiones para precisamente investigar cuestiones relacionadas precisamente con la construcción espacial de muchas de estas poblaciones a partir precisamente de los restos materiales que se puedan encontrar, sobre todo en el contexto propio incluso de la propia Habana Vieja o incluso el caso de Guanabacoa. Gracias, Lilian. ¿Hay algún otro comentario o pregunta? Si no hay más comentarios y preguntas, Lilian, damos por terminada la sesión. Te agradecemos enormemente que nos hayas colaborado en esto. Espero verte próximamente. Ya falta 40 días más o menos para que nos veamos en España. Y pues, espero verte personalmente después de estos años tan difíciles que hemos pasado todos. Ya. Esperemos que se queden ahí. Sí, ojalá. Esperemos que la guerra no escale más también, ¿no? Porque espero que no. Eso también provoca temor. Te dice Grace Vitonaz Chagüendo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros por haberme escuchado, por haberme permitido hoy compartir alguna de mis reflexiones, que bueno, espero que posteriormente seguir profundizando aún más quizás en otras cosas ya más específicas. Muchas gracias a todos y a todas. También muchísimas gracias. Y quería mencionar el trabajo de Nancy y Estenet sobre historia ambiental del Valle del Cauca, que sería un elemento, una dirección interesante para que en algún momento se pudiera debatir en alguno de estos espacios. Okay. Sí, para el tema de la historia ambiental, incluso para el caso de Cuba, existen los estudios del profesor Reinaldo Funes, que es muy interesante, sobre todo durante los siglos XVI y XVII, cómo en Cuba se van a talar indiscriminadamente árboles para tanto la construcción de embarcaciones, como posteriormente en el 18, cuando se establezca el Real Arsenal de La Habana, que además será uno de los más importantes de la monarquía. Entonces, en este sentido también es muy interesante, sin lugar a dudas, la visión desde la perspectiva medioambiental. Así que muchas gracias por su comentario. A usted. Gracias al público por asistir, a los estudiantes, tanto de la maestría como los pregrados de Cali y de Buga, a las amigas y colegas Adela, Citlali, que están aquí presentes, y al profesor Henry Granado. Gracias por la invitación y un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias, Carlos. Ay, perdón, no, Adela. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a Lilian también. Bueno, para los aquí presentes, aquí está la profesora Citlali Domínguez, que se acaba de graduar de doctora en la Universidad de París y va a hacer la clausura de este semestre de maestría ya en los meses de verano. Muchas gracias por estar aquí también. Te escucharemos porque además Citlali también tiene un tema muy interesante, así que ahí estaremos. Ahí estaremos. Felicitaciones, Citlali. Gracias, Adela. Bueno, que estén muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente. Y nos vemos pronto.